Mi nombre es April Barrett, y tenía 32 años cuando mis padres vendieron mi apartamento sin mi permiso. 3 semanas antes de la boda de mi hermana Megan, recibí una llamada telefónica que destrozó todo lo que creía saber sobre mi familia. Mis padres se estaban riendo, literalmente riéndose, mientras me agradecían el regalo de bodas. Habían falsificado mi firma, vendido el apartamento para el que había pasado 8 años ahorrando, y usado el dinero para financiar la boda de ensueño de $100,000 de Megan. No preguntaron, simplemente lo tomaron. Pero eso ni siquiera fue la peor parte. La peor parte fue descubrir que mi hermana se había estado llevando el mérito por algo que yo llevaba haciendo 4 años. Antes de contarles lo que sucedió después, por favor tómense un momento para darle a me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de esta historia. Déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Pero para entender por qué este momento rompió algo dentro de mí, necesito llevarlos de vuelta al principio. En nuestra familia, Megan era el hijo varón. De mí solo se esperaba que orbitara. Crecer en la casa de los Barrett significaba entender tu lugar desde el principio. Megan era la pequeña. 4 años menor, imposiblemente encantadora y el centro de cada habitación en la que entraba. Mis padres no tenían favoritismos. Simplemente tenían expectativas diferentes. Para Megan, se suponía que el mundo debía ser suave. Para mí, se suponía que debía forjar el carácter. Cuando éramos niñas, ambas queríamos aprender a tocar el piano. Yo tenía 10 años. Megan tenía 6. Mi madre inscribió a Megan en clases particulares con la señora Henderson, al final de la calle. $40 a la semana, cada sábado por la mañana. ¿Y yo qué?, pregunté. Mi madre apenas levantó la vista de la chequera. April, ya eres lo suficientemente mayor como para aprender por tu cuenta. Hay tutoriales en YouTube. Recuerdo estar de pie en el umbral de la puerta viendo a Megan salir saltando a su primera lección con un nuevo libro de música aferrado a su pecho. Aprendí a tocar chopsticks por mi cuenta en su viejo teclado. Nadie se dio cuenta. Ese se convirtió en el patrón. Cuando quise unirme al coro de la escuela, me dijeron que no podíamos permitirnos el uniforme. 2 meses después, Megan consiguió un disfraz de baile de $200 para su recital. Cuando me quejé una sola vez, mi padre me sentó con esa mirada de decepción que llegué a conocer también. April, no seas egoísta. Tu hermana es más sensible. Necesita más apoyo. Tú siempre has sido la fuerte. Así que aprendí a ser fuerte. Aprendí a dejar de pedir. Aprendí que cada vez que hablaba, me convertía en la difícil, la celosa, la que no podía simplemente alegrarse por su hermana. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que me habían estado entrenando toda mi vida para lo que estaban a punto de hacer. El patrón no se detuvo cuando crecí. Si acaso, empeoró. Cuando me gradué de la universidad, con un título summa cum laude, la primera en mi familia en terminar la universidad, mis padres no estuvieron allí. Habían olvidado reservar los vuelos. Estaban demasiado ocupados ayudando a Megan a mudarse a su nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, aquel para el que habían sido cofirmantes porque su crédito no era lo suficientemente bueno. Lo celebraremos cuando estés en casa por Navidad, dijo mi madre por teléfono, su voz distante, distraída. Megan realmente nos necesitaba este fin de semana. Crucé ese escenario sola. Los padres de mi compañera de cuarto me tomaron fotos con mi toga y birrete. 8 años después, compré mi propio apartamento. Sin cofirmante, sin ayuda, solo años de semanas de 60 horas, almuerzos para llevar y una cuenta de ahorros que nunca toqué. El día que recibí las llaves, llamé a mis padres para compartir la noticia. La respuesta de mi padre: «Qué bien, cariño. Oye, ¿tiene una habitación de invitados? Megan podría necesitar un lugar donde quedarse unos meses mientras resuelve sus cosas». No, felicidades. No, estamos orgullosos de ti. ¿Solo podría usarlo Megan? April, eres tan independiente, decía siempre mi madre, y yo solía pensar que era un cumplido. No necesitas que estemos encima de ti como con Megan. Traducción, no tenemos que esforzarnos contigo. Sobrevivirás de todos modos. Y lo hice. Siempre sobreviví.
Simplemente dejé de esperar algo diferente. Cuando mis padres pidieron guardar los documentos de mi apartamento a salvo en su caja de seguridad, se los entregué sin pensarlo 2 veces. Eran mis padres. Confiaba en ellos. Esa confianza me costaría más de lo que podría haber imaginado. 3 años antes de la boda, mis padres cometieron un terrible error. Mi padre siempre se había considerado un hombre de negocios. Cuando su amigo de la universidad le propuso un proyecto inmobiliario que no podía fallar en Arizona, papá invirtió todo, sus ahorros para la jubilación, la plusvalía que habían acumulado en la casa, cada dólar que tenían. El proyecto se derrumbó 6 meses después. Los promotores desaparecieron. Mis padres se quedaron con una hipoteca que no podían pagar y un aviso de ejecución hipotecaria pegado en su puerta principal. Lo descubrí por accidente. Una carta del banco llegó a mi apartamento. Dirección incorrecta en el archivo. Vencida. Último aviso. Llamé al banco esa tarde y configuré pagos automáticos desde mi cuenta, $2,100. No se lo dije a nadie. No quería que se sintieran avergonzados. No quería las conversaciones incómodas, las promesas de pagarme que nunca se materializarían. Simplemente lo resolví, como siempre hacía. Lo que no sabía era que Megan había descubierto mi secreto. Unos meses después de que empecé a pagar, me pidió prestado mi portátil para terminar una presentación de trabajo. Debió de ver el correo electrónico de confirmación del banco, el recibo de pago con mi nombre, la cantidad, todo. Y en lugar de agradecérmelo, en lugar de decirles la verdad a nuestros padres, Megan les dijo que era ella quien pagaba la hipoteca. He estado ayudando, aparentemente les dijo, con mi salario de relaciones públicas. Es lo menos que puedo hacer. Mis padres se conmovieron hasta las lágrimas. Su niña pequeña, tan desinteresada, tan madura. Se lo contaron a todos en la iglesia. Presumieron ante los vecinos. Mientras tanto, yo seguía enviando $2,100 cada mes, viendo el dinero salir de mi cuenta, sin saber nunca que alguien más se estaba llevando el mérito. No lo sabía entonces, pero alguien más se estaba llevando el mérito por cada dólar que enviaba. Luego Megan se comprometió, y todo cambió. Brandon Whitmore era todo lo que mis padres habían soñado para su hija. Guapo, de buen hablar, y lo más importante, rico. Su padre era dueño del bufete de abogados más grande del condado. Su madre presidía 3 juntas de caridad. Los Whitmore tenían una casa de verano en Martha's Vineyard y una de invierno en Aspen. Cuando Megan trajo a Brandon a casa por primera vez, vi a mis padres transformarse. Mi padre se enderezó. Mi madre sirvió la vajilla buena. Se rieron de chistes que no eran graciosos y asintieron a opiniones que no compartían. Esta boda lo cambiará todo para esta familia, me dijo mi padre en privado, sus ojos brillando con algo que nunca había visto antes. Desesperación, tal vez. O esperanza. El futuro de Megan es nuestro futuro. Comenzaron a planificar de inmediato. No una boda cualquiera. Una boda digna de los Whitmore. El salón de baile del club de campo. 200 invitados. Una orquesta de 12 músicos. Flores frescas traídas en avión desde Holanda. El precio, $100,000. Dinero que no tenían. Megan no puede permitirse tanto la hipoteca como la boda, y decir a mi madre a mi padre una noche. Ya está sacrificando mucho por nosotros. Tenemos que encontrar otra manera. Recuerdo sentirme confundida. Megan apenas ganaba $3,000 al mes en su trabajo de relaciones públicas. ¿Cómo se suponía que estaba pagando una hipoteca de $2,100? Pero descarté el pensamiento. Quizás había conseguido un aumento. Quizás Brandon estaba ayudando. No tenía idea de que mi hermana estaba viviendo una mentira y que mis padres estaban a punto de hacerme pagar por ella. Mi madre empezó a mirar el anuncio de mi apartamento en línea esa misma semana. Tampoco lo sabía. Todavía no. Mi apartamento no era solo un lugar para vivir. Era la prueba de que existía. 8 años de mi vida se habían ido en esas paredes. Cada ascenso que había ganado, cada vacación que me había saltado, cada no que había dicho a cenas, copas y viajes de fin de semana, todo vivía en ese espacio de 800 pies cuadrados con el ventanal que daba al parque.
Yo misma había pintado el dormitorio, de un suave verde salvia que hacía que las mañanas se sintieran más amables. Había ahorrado durante 6 meses para comprar el sofá, un capricho del que casi me había convencido de no darme. La cocina era pequeña, pero era mía. El silencio era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un lugar al que pertenecía por completo. Si me quedaba en silencio, si les dejaba tomarlo, no solo perdería el apartamento. Perdería 8 años de trabajo. Perdería $180.000 en plusvalía. Perdería la única prueba de que April Barrett era más que un personaje secundario en la historia de otra persona. Y Megan seguiría llevándose el mérito por mi sacrificio. Mis padres seguirían creyendo que ella era la hija buena. Yo seguiría pagando su hipoteca mientras ellos presumían de la generosidad de ella. Algo cambió en mí esa noche. Nunca me pidieron mi opinión porque no pensaron que diría que no. Habían pasado 32 años entrenándome para aceptar, para adaptarme, para hacer espacio. Y lo había hecho. Dios, lo había hecho. Pero esto ya no se trataba de ser la mejor persona. Se trataba de ser una persona, en primer lugar. Ser la callada no significa que tengas que ser la invisible. Esa noche, tomé una decisión. Por primera vez en mi vida, iba a contraatacar. E iba a exponerlo todo. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en mi escritorio revisando informes trimestrales cuando el nombre de mi madre apareció en mi teléfono. ¿Cariño? Se estaba riendo. Podía oír a mi padre de fondo, riéndose también. Solo queríamos agradecerte el regalo de bodas. Dejé mi bolígrafo. ¿Qué regalo? Tu apartamento, corazón. Lo vendimos. Conseguimos un gran precio, además. El comprador pagó en efectivo. ¿No es maravilloso? La habitación se inclinó. Se me enfriaron las manos. ¿Hicieron qué? Sabíamos que lo entenderías. Su voz era cálida, completamente ajena. Siempre has sido tan generosa, y la boda de Megan va a ser simplemente hermosa ahora. Solo el florista. Yo no acepté esto. Una pausa. La voz de mi padre se escuchó, condescendiente y firme. April, no seas dramática. Es solo un apartamento. Es mi apartamento. Somos familia, dijo mi madre de nuevo, con ese tono paciente que usaba cuando le explicaba algo obvio a una niña lenta. Lo que es tuyo es nuestro. Así es como funciona la familia. Además, encontrarás otro lugar. Eres tan capaz. Capaz. La palabra que usaban cuando querían decir desechable. Se me estaba cerrando la garganta. ¿Cómo pudieron siquiera? No firmé nada. Silencio. Luego mi padre se aclaró la garganta. Nos encargamos del papeleo. Nos habías dado los documentos hace años, ¿recuerdas? Simplemente. Facilitamos las cosas. Facilitaron. Habían falsificado mi firma. Habían cometido fraude. Y se estaban riendo de ello. El cierre es la próxima semana, agregó mi madre alegremente. Realmente te lo agradecemos, cariño. Siempre supimos que podíamos contar contigo. Colgué sin despedirme. Todavía se estaban riendo cuando la línea se cortó. No tenían idea de lo que acababan de hacer, pero yo estaba a punto de descubrir cuán profundo era todo esto. Claire Donovan había sido mi mejor amiga desde nuestra primera semana de universidad. También era una de las abogadas inmobiliarias más agudas de la ciudad. ¿Hicieron qué? Su voz se volvió plana cuando se lo conté. Vendieron mi apartamento. Falsificaron mi firma. Creen que está hecho. Dame una hora. 47 minutos después, Claire volvió a llamar. La transacción no está finalizada. Firmaron un contrato de compraventa, pero el cierre aún no ha ocurrido. La compañía de títulos marcó algunas inconsistencias con la firma. No coincide con tus registros en archivo. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por la rabia. ¿Así que no es legal? Es fraude, April. Podrías presentar cargos. Me quedé pensando en eso por un momento.
Cargos criminales contra mis propios padres. Hay algo más que necesito entender, dijo Claire. He estado tratando de reconstruir las finanzas de tu familia. Tu madre le mencionó a alguien en el supermercado que Megan ha estado pagando su hipoteca durante años. Estaba presumiendo de ello. Se me heló la sangre. ¿Qué dijiste? Dijo que Megan ha estado cubriendo la hipoteca. Desde hace un tiempo. La llamó, la desinteresada. Mis manos empezaron a temblar. Eso no es posible. He estado pagando esa hipoteca durante 4 años. Cada extracto proviene de mi cuenta. Cada recibo tiene mi nombre. Una larga pausa. April, ¿estás segura? Tengo cada extracto bancario, cada correo electrónico de confirmación. Es mi número de cuenta, Claire, mi número de ruta, mi nombre. Otra pausa, más pesada esta vez. Entonces Megan les ha estado mintiendo. Se ha estado llevando el mérito por tu dinero. La habitación empezó a dar vueltas. Mi hermana no solo había guardado silencio. Había reclamado activamente mi sacrificio como propio. Durante 4 años. Necesito ver todo, dije en voz baja. Cada registro. Y necesito saber exactamente qué les dijo mi hermana. Conduje hasta la casa de mis padres esa noche. Sin previo aviso, sin plan, solo la necesidad de mirarlos a los ojos. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa. April. Qué agradable sorpresa. Justo estábamos hablando de la distribución de los asientos. Entré. Mi padre estaba en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos por todas partes. Facturas de la boda. ¿Por qué no me preguntaron? Mi voz era tranquila. Había practicado la calma. La sonrisa de mi madre vaciló. ¿Preguntarte qué, cariño? Sobre mi apartamento. Sobre vender algo que me pertenece. Mi padre agitó la mano con desdén. Ya hemos hablado de esto, April. Está hecho. La boda es en 3 semanas. No hagamos esto difícil. Me senté frente a él. Por cierto, dije, manteniendo mi tono conversacional, ¿cómo ha logrado Megan pagar su hipoteca todos estos años con su salario? El rostro de mi madre se iluminó. Ha sido maravillosa. $2.100 cada mes como un reloj. Una chica tan desinteresada. Interesante. Me recosté. ¿Y ella misma les dijo eso? Bueno, por supuesto. Oh, ¿estamos hablando de mí? Megan apareció en el umbral, todavía con su ropa de trabajo. Me miró, y algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento, tal vez. Conciencia. Luego sonrió, esa misma sonrisa dulce y ensayada que había visto toda mi vida. Sí, dijo suavemente. He estado ayudando. Es lo que hace la familia. Me miró directamente cuando lo dijo. Ella sabía que yo lo sabía, y no le importó. Es mi boda, April, la voz de Megan se agudizó. Por una vez, ¿puede algo tratarse de mí? Me levanté. Mi madre estaba diciendo algo sobre la gratitud, sobre la familia, sobre no crear problemas. No estaba escuchando. Salí sin decir otra palabra. Pero no había terminado. Ni mucho menos. Ahora, antes de contarles lo que pasó en la boda, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez alguien se ha llevado el mérito por tu trabajo duro? Escribe un sí en los comentarios si sabes exactamente lo traicionada que me sentí en ese momento. Y si estás interesado en esta historia, pulsa ese botón de suscribirse, porque lo que sucedió después en esa recepción. Digamos que Megan no fue la única que se llevó una sorpresa. Pero primero, tenía que reunir mis pruebas. Claire extendió los documentos sobre la mesa de su sala de conferencias. 4 años de extractos bancarios, cada uno resaltado, anotado, organizado por fecha. 48 pagos, dijo. Cada uno desde tu cuenta. Tu nombre, tu número de cuenta, tu número de ruta. Todo está aquí. Miré la pila. Más de $100.000. Casi exactamente lo que estaban gastando en la boda de Megan.
No hay forma de que Megan pudiera haber hecho estos pagos, continuó Claire. Busqué su empresa. Los coordinadores de relaciones públicas de nivel de entrada allí ganan alrededor de $3.000 al mes. Antes de impuestos. Habría tenido que renunciar al 70% de sus ingresos. No podría pagar el alquiler, y mucho menos esto. Ella sabía la cantidad exacta, dije en voz baja. Vio mi correo electrónico de confirmación hace años. Así es como supo qué decirles. Claire asintió lentamente. Encontró tus pruebas y las usó para construir su propia mentira. Tomé uno de los extractos, mi nombre impreso claramente en la parte superior. April Barrett. No Megan. Yo. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? La voz de Claire era suave pero seria. Cuando muestres esto en la boda, no solo estás exponiendo a tus padres. Estás exponiendo a Megan frente a su nuevo esposo, frente a su familia. Pensé en Brandon Whitmore, en el apellido de la familia Whitmore construido sobre la integridad y la reputación. En lo que pensarían de una novia que había mentido sobre dinero durante 4 años. Los Whitmore merecen saber con quién se están casando realmente, dije. Claire no discutió. Simplemente comenzó a hacer copias. 4 años de mi dinero, dije casi para mis adentros, y ella sonrió en mi cara mientras se llevaba el mérito por cada centavo. Esa noche, rebusqué en cada correo electrónico que había intercambiado con mis padres. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Hace 2 años, cuando había dudado en dejarles los documentos de mi apartamento, mi madre había escrito: no te preocupes por los papeles, cariño. Solo los estamos guardando a salvo. Sabes que nunca haríamos nada sin preguntar. Un mes después, mi padre: nunca tocaríamos tu propiedad sin tu permiso. Es solo para guardarlos. Confía en nosotros. Confía en nosotros. Imprimí ambos correos electrónicos. Luego Claire me envió algo que me revolvió el estómago. Me agregaron al chat grupal de tu familia hace años, me envió un mensaje de texto. Cuando ayudé a tu madre con su testamento. Se olvidaron de eliminarme. Lo tengo silenciado, pero todavía puedo ver todo. Reenvió una captura de pantalla. El mensaje era de Megan, fechado 3 semanas antes, justo después de que mis padres decidieran vender mi apartamento. No se preocupen por el apartamento de April. No armará un escándalo. Nunca lo hace. Lo leí 3 veces. Luego una 4. No armará un escándalo. Nunca lo hace. Mi propia hermana. No solo fue cómplice. Los había tranquilizado. Les dijo que me rendiría. Había contado con mi silencio de la misma manera que cuentas con que el sol salga. Mi propia hermana, dije en voz alta, sola en mi apartamento. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Imprimí la captura de pantalla, la agregué a la carpeta. No solo guardó silencio. Les dijo que no me defendería. Contó con mi silencio. Y quizás una vez, habría tenido razón. Pero eso fue antes de que entendiera a lo que me enfrentaba. Eso fue antes de que decidiera dejar de ser fácil. Tienes 3 opciones, dijo Claire, deslizando un bloc de notas legal sobre la mesa. 1. Vamos a la policía ahora. La falsificación es un delito grave. Tus padres podrían enfrentar cargos reales. Pensé en mi padre esposado, en mi madre llorando en un tribunal. ¿Qué más? 2. Esperar hasta después de la boda. Manejarlo en silencio. Pero para entonces, Megan estará casada con la familia Whitmore. La protegerán. Le darán la vuelta a la narrativa. Serás la hermana mayor amargada que intentó arruinarlo todo por celos. ¿Y 3? Claire me miró a los ojos. Enfréntate a ellos en la boda. Públicamente. Antes de que el matrimonio se finalice. La idea debería haberme horrorizado. Causar una escena en la boda de mi hermana. Humillar a mis padres frente a 200 personas. Todo lo que me habían entrenado para evitar. Pero algo había cambiado. Si hago esto después de la boda, le darán la vuelta, dije lentamente. Dirán que estoy celosa, amargada. Me convertirán en la villana, y Megan estará casada de forma segura, protegida,
con la vida resuelta. Los Whitmore merecen saber con quién se están casando realmente. Las palabras se sintieron pesadas y verdaderas. Brandon merece saberlo. Esa noche, llamé al señor Peterson, el comprador que había hecho una oferta por mi apartamento. Le expliqué la situación, la firma falsificada, el fraude, el hecho de que nunca había consentido ninguna venta. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, llamaré a mi abogado. 2 días después, se retiró de la venta por completo. El depósito fue devuelto. La transacción fue anulada. Mis padres aún no lo sabían. Todavía estaban planeando la boda del siglo con un dinero que no iba a llegar. La boda era en 10 días, y yo acababa de poner en marcha algo que lo expondría todo. No estoy tratando de destruirlos, le dije a Claire. Pero necesitan enfrentar lo que hicieron. Todos ellos. La mañana de la boda, me desperté en mi apartamento. Mi apartamento. Todavía mío, todavía en pie, todavía el único lugar en el mundo que me pertenecía por completo. La luz del sol se filtraba por el ventanal, proyectando largas sombras en el suelo del dormitorio. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Megan probablemente se estaba peinando, rodeada de damas de honor, champán y la promesa de un día perfecto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Claire. Todo está listo. Buena suerte. Me duché lentamente, preparé café, me tomé mi tiempo. Sobre mi cama yacía el vestido de dama de honor que Megan había elegido para mí, un tono de rosa que apagaba mi tez, deliberadamente poco favorecedor. Lo había elegido ella misma, insistiendo en que era perfecto para la estética de la boda. Sospeché que solo quería asegurarse de que nadie me mirara. Junto al vestido había una carpeta de Manila. Dentro, 48 meses de extractos bancarios, la escritura original de mi apartamento, el contrato de venta cancelado, correos electrónicos impresos de mis padres prometiendo guardar mis documentos a salvo, y una captura de pantalla de Megan diciéndoles que no armaría un escándalo. Me miré en el espejo. El vestido rosa se veía exactamente tan mal como esperaba. Pero eso no era lo que importaba hoy. Tomé la carpeta, la deslicé en mi bolso, revisé mi reflejo una vez más. La mujer en el espejo parecía tranquila, resuelta. No enojada, eso me sorprendió. Ni siquiera nerviosa. Simplemente lista. Esperaban que sonriera, brindara y representara mi papel. No tenía ni idea de que había reescrito el guión. Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. El Riemont Country Club estaba a 40 minutos. La ceremonia comenzaba a las 2, y yo tenía un discurso que dar. El Riemont Country Club se había transformado en una fantasía de boda. Rosas blancas caían en cascada desde cada superficie. Una orquesta de 12 músicos tocaba el canon de Pachelbel mientras los invitados encontraban sus asientos. Candelabros de cristal captaban la luz de la tarde y la esparcían en arcoíris por el suelo de mármol. 200 invitados. 200 testigos de la mayor actuación de la familia Barrett. Me quedé cerca de la parte de atrás, observando a mis padres moverse por la sala. Mi padre estrechaba manos con la confianza de un hombre que no había cometido fraude 3 semanas antes. Mi madre flotaba de grupo en grupo, su vestido nuevo, sus joyas prestadas de alguien con mejor gusto. Nuestras 2 hijas son tan desinteresadas, la oí decir a la señora Whitmore. Somos verdaderamente bendecidos. La señora Whitmore sonrió cortésmente. El señor Whitmore, padre, un hombre de cabello plateado con la presencia imponente de alguien que había construido un imperio a base de apretones de manos e integridad, asintió. Megan nos ha estado apoyando económicamente durante años, continuó mi madre, su voz resonando entre la multitud. Es una hija tan devota. Apreté la correa de mi bolso, la carpeta presionada contra mi cadera. Al otro lado de la sala, Megan me miró. Estaba radiante con seda blanca y encaje importado, en cada centímetro la novia sonrojada. Me sonrió, esa misma sonrisa dulce, ensayada y perfecta, y me saludó con la mano. Sin culpa, sin vacilación, solo la serena confianza de alguien que nunca había enfrentado una consecuencia en su vida. Esperaba que le devolviera el saludo, que sonriera, que representara mi papel. Vi a mis padres decirle a otro invitado que mi apartamento era un generoso regalo de nuestra hija mayor,
llevándose el mérito por mi sacrificio. De nuevo. La ceremonia fue hermosa. Los votos fueron conmovedores. Meghan lloró en todos los momentos adecuados. Y yo esperé. La recepción comenzó a las 6. 200 invitados se acomodaron en sus asientos alrededor de mesas cubiertas con manteles de lino blanco y adornadas con centros de mesa que probablemente habían costado más que mi salario mensual. Me senté en la mesa familiar, con la carpeta en mi regazo debajo del mantel. Mis padres sonreían radiantes. Meghan brillaba. Brandon sostenía la mano de su nueva esposa y la miraba como si estuviera hecha de luz de estrellas. Entonces mi padre se levantó, con una copa de champán en la mano, y la sala se quedó en silencio. Familia, comenzó, su voz resonando por el salón de baile. De eso se trata hoy. Sacrificio, unión, que todos pongan de su parte. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Quiero tomar un momento para agradecer a las personas que hicieron posible este día. Hizo una pausa para causar efecto. Primero, a mi hija, Meghan, que ha estado apoyando a esta familia económicamente durante años. Su generosidad y desinterés nos han mantenido a flote en tiempos difíciles. Meghan agachó la cabeza modestamente. La multitud murmuró su aprobación. Y a April, mi padre me encontró entre la multitud, su sonrisa amplia y cálida, quien dio el regalo de bodas más generoso, su apartamento, para que su hermana pudiera tener la boda de sus sueños. Aplausos. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí, expectantes, esperando la sonrisa agradecida, el saludo humilde. Meghan se levantó de su asiento e hizo una pequeña reverencia, aceptando los aplausos por sacrificios que nunca había hecho. Sentí cada mirada como un peso presionándome. Brindemos por nuestras hijas, concluyó mi padre. Las mejores hijas que unos padres podrían pedir. Las copas se alzaron. La gente bebió. Meghan disfrutó del momento. Y yo me levanté. No para sonreír, no para asentir, sino para hablar. Papá, mi voz era firme, tranquila. ¿Te importaría si dijera unas palabras? La sonrisa de mi padre vaciló por un momento. Sorpresa, tal vez. O el primer destello de preocupación. Pero 200 personas estaban mirando, y Richard Barrett nunca había conocido un foco de atención que no amara. Por supuesto, corazón. Me entregó el micrófono. El micrófono es tuyo. Lo tomé. Su peso se sentía bien en mi mano. Gracias, papá. Me volví para enfrentar a la sala, dejando que mi mirada recorriera el mar de rostros expectantes. Tengo algo que decir sobre esos sacrificios que mencionaste. Silencio. Silencio absoluto. Incluso los camareros dejaron de moverse. En la mesa familiar, la sonrisa de Meghan flaqueó. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi cómo el color desaparecía de su rostro. Ella lo sabía. En ese momento, sabía exactamente lo que se venía. Ya que estamos compartiendo, continué, creo que todos merecen saber toda la historia. Mi madre se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de orgullo a confusión y a los primeros indicios de pánico. La mandíbula de mi padre se tensó. Brandon Whitmore me observaba con ojos curiosos. Su padre, el patriarca de cabello plateado, dejó su copa de champán y me estudió con la atención concentrada de un hombre que había construido su carrera, leyendo a las personas. 200 invitados estaban mirando. La familia Whitmore estaba mirando. Y mi hermana, mi dulce y desinteresada hermana que se había estado llevando el mérito por mi sacrificio durante 4 años, también estaba mirando. Abrí mi bolso y saqué la carpeta. Tengo documentación que prueba todo lo que voy a decir, mi voz no tembló, así que, por favor, déjenme terminar. Los Whitmore estaban mirando. 200 invitados estaban mirando. Y el rostro de mi hermana acababa de palidecer. Vale, este es el momento que han estado esperando. Pero antes de decirles lo que dije a continuación, necesito saber, ¿qué harían ustedes? ¿Expondrían a su hermana en el día de su boda o se quedarían callados? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si aún no se han suscrito, ahora es el momento, porque lo que viene a continuación lo cambia todo para ambas hermanas.
Ahora, déjenme decirles lo que dije en ese micrófono. Mi padre acaba de agradecerme por renunciar a mi apartamento. Mantuve mi voz mesurada, profesional. Quiero aclarar algo. La sala estaba absolutamente quieta. Podía oír el leve zumbido del aire acondicionado, el tintineo distante del hielo en el vaso de alguien. No lo regalé. Hice una pausa, dejé que las palabras calaran. No lo vendí. Ni siquiera sabía nada al respecto hasta hace 3 semanas. Jadeos se extendieron por la multitud. La señora Chen, la señora Smith del grupo de la iglesia de mis padres, se cubrió la boca. Uno de los primos Whitmore se inclinó en su asiento. Mis padres vendieron mi apartamento sin mi conocimiento ni consentimiento. Levanté la carpeta. Falsificaron mi firma en los documentos de venta. April, ¿qué estás? La voz de mi padre era aguda, de advertencia. ¿No he terminado, papá? El rostro de mi madre se había puesto blanco. Se aferraba al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía en pie. El señor Whitmore, padre, dejó su copa de champán con un suave clic. Su expresión había cambiado de curiosidad a algo más duro, algo más frío. Tengo la escritura original aquí. La saqué de la carpeta, la levanté para que la sala pudiera verla. Mi nombre, April Barrett, única propietaria. Compré este apartamento con 8 años de ahorros. Nunca autoricé ninguna venta. Susurros ahora, extendiéndose por la multitud como ondas en el agua. Brandon Whitmore miraba a sus nuevos suegros con una expresión que no pude leer del todo. La mandíbula de su padre estaba apretada. Tengo documentación que prueba todo lo que voy a decir, repetí. Así que, por favor, déjenme terminar. Mi madre abrió la boca para explicar, para desviar, para de alguna manera darle la vuelta a esto, pero no salieron palabras. No había terminado. Ni mucho menos. La buena noticia para mí es que la venta nunca fue legal. Saqué otro documento de la carpeta. Una venta sin la firma genuina del propietario es nula. Eso es derecho de propiedad básico. El rostro de mi padre había pasado de enojado a ceniciento. Contacté al comprador, el señor Peterson, la semana pasada. Le expliqué la situación. Se retiró de la venta inmediatamente. Levanté la carta de terminación. El depósito ya le ha sido devuelto. La transacción está cancelada. Eso es, la voz de mi madre se quebró. Eso no es posible. El dinero. El dinero con el que contaban, la miré a los ojos. No va a llegar. Megan agarró el brazo de Brandon. Espera, ¿qué significa esto para? Significa que el apartamento sigue siendo mío. Me volví para mirar directamente a mi hermana. Siempre fue mío, y tú lo sabías. Brandon apartó su brazo ligeramente, lo suficiente como para que se notara. El contrato de venta cancelado. Levanté otro documento, la escritura original, ambos con mi nombre, ambos demostrando que lo que mis padres hicieron era ilegal. El señor Whitmore, padre, se levantó. El movimiento fue controlado, deliberado, el tipo de gesto que exigía atención inmediata. Caminó hacia mí, con la mano extendida. ¿Puedo ver esos documentos? Le entregué la carpeta sin dudarlo. Sus ojos escanearon las páginas, la escritura, el contrato, las firmas. Su expresión no cambió, pero algo se alteró en la postura de sus hombros. April, por favor, la voz de mi madre era apenas un susurro. Aquí no. Ahora no. Este es exactamente el lugar donde tiene que suceder, dije. Este es exactamente el momento. Porque había más. Y todos en esa sala estaban a punto de descubrir cuán profundas eran las mentiras. Pero eso no es todo. Me volví de nuevo para enfrentar a la sala. Hay algo más que deben saber. El silencio era absoluto, 200 personas apenas respirando. Mi padre agradeció a Megan por apoyar a la familia económicamente, por pagar su hipoteca durante años. Miré directamente a mi hermana. ¿No es así, Megan? El rostro de Megan estaba congelado, puro terror en sus ojos. Aquí está la verdad. Alcancé la pila de extractos bancarios que el señor Whitmore, padre,
todavía sostenía. Durante los últimos 4 años, he estado pagando la hipoteca de nuestros padres cada mes. $2.100. Mi padre se tambaleó. ¿Qué? Cada pago. Levanté los extractos. Desde mi cuenta, con mi nombre, durante 4 años. Los documentos pasaron de mano en mano. April Barrett impreso en la parte superior de cada página. Números de cuenta, números de ruta, 48 pagos consecutivos. Me volví para enfrentar a mi hermana directamente. Viste mi correo electrónico de confirmación hace años, Megan. Sabías que era yo, y les dijiste que eras tú. La voz de Megan se quebró. Puedo explicarlo. Te llevaste el mérito por $100.000 de mi sacrificio. Mi voz era firme, tranquila, final. Cada vez que mamá te elogiaba, cada vez que papá te agradecía, cada vez que sonreías y decías, de nada. Ese era mi dinero, mi sacrificio, y tú lo robaste. Brandon Whitmore se levantó lentamente. Estaba mirando a su nueva esposa como si nunca la hubiera visto antes. Megan, su voz era baja, pero se escuchó. ¿Mentiste sobre todo? Ella intentó alcanzarlo. Brandon, por favor. Él retrocedió. El señor Whitmore, padre, levantó la vista de los documentos. Sus ojos encontraron a mis padres, luego a Megan, y luego se posaron en mí. No se lo dije a nadie porque no quería que se sintieran avergonzados, dije. Pero Megan, ella se llevó el mérito por mi sacrificio durante 4 años. Quiero ser clara. Bajé un poco la voz. No estoy haciendo esto para herir a nadie. Algunas personas se movieron en sus asientos. Alguien tosió. Estoy haciendo esto porque la verdad importa, y estoy cansada de ser la que se queda callada. Dejé el micrófono por un momento, recomponiéndome. La sala contenía la respiración. A partir de hoy, ya no pagaré su hipoteca. El rostro de mi padre se descompuso. April, no puedes. Perderemos la casa. Ustedes intentaron quitarme mi casa, volví a tomar el micrófono. Y Megan se llevó el mérito por conservar la suya. Miré a mi hermana. Estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Pero no sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, solo una vasta y vacía claridad. Quizás ahora puedas empezar a pagarla de verdad, Megan, ya que todos piensan que ya lo haces. Luego me volví hacia mis padres, y a pesar de todo, lo que sentí en ese momento no fue rabia. Fue tristeza. Los quise lo suficiente como para salvar su casa en secreto. 4 años. Más de $100.000. Nunca pedí agradecimiento. Ni siquiera se los dije. Mi voz se quebró ligeramente. Ninguno de los dos me quiso lo suficiente como para preguntar antes de quitarme la mía. Dejé el micrófono. El clic contra la mesa resonó en el silencioso salón de baile. Tomé mi bolso, más ligero ahora sin la carpeta, y me di la vuelta para irme. Desde el otro lado de la sala, oí la voz de Claire, baja pero clara. Esa es mi chica. Alguien más podría haberse quedado para ver las consecuencias, para ver las lágrimas, las acusaciones y las explicaciones desesperadas. Pero yo había terminado. Había dicho lo que vine a decir. Ahora era el momento de irse. El silencio duró exactamente 4 segundos después de que dejé el micrófono. Luego la sala estalló. Los susurros se convirtieron en murmullos, se convirtieron en conversaciones abiertas. Los invitados se inclinaban sobre las mesas, intercambiando miradas de asombro. El teléfono de alguien ya estaba fuera, grabando. Los primos Whitmore estaban acurrucados juntos, con expresiones que iban desde el horror hasta la sombría satisfacción. ¿Es verdad? La voz de Brandon atravesó el ruido. Estaba de pie ahora, frente a Megan. ¿También me mentiste a mí? No lo hice, la voz de Megan se quebró. No es. Iba a decírtelo. 4 años, la voz de Brandon era plana. Mentiste sobre dinero durante 4 años. A tus propios padres. A mí. El señor Whitmore, padre, se acercó a mi padre. Los dos hombres tenían aproximadamente la misma edad, pero la diferencia en su porte era notable.
Mi padre parecía encogido, disminuido. El señor Whitmore parecía un hombre a punto de dictar un veredicto. Nos dijiste que tu familia era honesta, Richard. Su voz era baja pero se escuchaba. Nos dijiste que Megan era digna de confianza. Es un malentendido, comenzó mi padre. No hay nada que malinterpretar, la señora Whitmore también se había levantado, su rostro frío. Mintió sobre dinero durante 4 años. Eso no es un malentendido. Es un patrón. Megan se abrió paso entre la multitud y me agarró del brazo. April, espera. Arruinaste mi boda. Me detuve, la miré. No, Megan, mi voz era tranquila. La arruinaste tú misma. El día que decidiste mentir. Vi cómo su rostro se desmoronaba, no con remordimiento, sino con la incrédula sorpresa de alguien a quien nunca le habían dicho no en su vida. Detrás de nosotros, los invitados comenzaban a recoger sus cosas. Brandon caminaba hacia la salida, no siguiendo a Megan, yendo en la dirección opuesta por completo. Me di la vuelta y seguí caminando. Megan me alcanzó en el pasillo, sus tacones resonando frenéticamente en el suelo de mármol. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba llorando de verdad ahora, su maquillaje arruinado, su voz ronca. En el día de mi boda. Me detuve, me volví para enfrentarla. Sabías lo que estabas haciendo, cada día durante 4 años. Estaba tratando de ayudar. Cada vez que mamá te elogiaba, la interrumpí, con voz firme. Cada vez que papá te agradecía, sonreías y decías, de nada. Eso no fue un error, Megan. Fue una elección. Una y otra vez, cada mes durante 4 años, tuviste la oportunidad de decir la verdad. No lo hiciste. Mi madre apareció detrás de Megan, sin aliento. April, por favor, podemos hablar de esto. Deberíamos haber hablado hace 4 años, la miré a los ojos. O hace 3 semanas, cuando decidieron vender mi casa sin preguntar. Ahora es demasiado tarde. El rostro de mi madre se descompuso. Por un momento, solo un momento, sentí que algo se removía, culpa tal vez, o el viejo hábito de hacer las cosas más fáciles para todos los demás. Luego recordé la llamada telefónica, la risa, la suposición de que simplemente aceptaría. Adiós, mamá. Atravesé la gran entrada del club de campo, pasando junto al ballet y los confusos invitados que salían detrás de mí. El aire de la tarde era fresco contra mi piel. Claire estaba esperando junto a su coche. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Lo pensé. Realmente lo pensé. Como si acabara de decir la verdad por primera vez en mi vida. Tomé una profunda bocanada de aire otoñal. Y no me mató. Me abrió la puerta del pasajero. Salgamos de aquí. Terminamos en una cafetería a 3 millas del club de campo, lo suficientemente lejos como para no encontrarnos con ningún invitado rezagado de la boda, lo suficientemente cerca como para que mis manos dejaran de temblar cuando llegamos. Claire nos pidió café a las 2. Negro, sin azúcar. El tipo de café que bebes cuando necesitas mantenerte alerta. Podrías presentar cargos, dijo, revolviendo su taza. La falsificación es un delito grave en este estado. Tus padres podrían enfrentar consecuencias reales. Envolví mis manos alrededor de mi taza, sintiendo su calor. Lo sé. La evidencia es sólida. Los extractos bancarios, la firma falsificada, los correos electrónicos donde prometen guardar tus documentos a salvo. A cualquier fiscal le encantaría este caso. Observé el vapor que salía de mi café. Afuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. No. La palabra salió más segura de lo que esperaba. No los quiero en la cárcel. Solo quería que enfrentaran lo que hicieron. Claire asintió lentamente. ¿Y Megan? Eso es entre ella y Brandon ahora. Tomé un sorbo. El café era amargo, pero no me importó. Y entre ella y su conciencia, si es que tiene una. Mi teléfono vibró, luego vibró de nuevo. Y de nuevo. Lo saqué. 23 llamadas perdidas de mamá. 15 de papá. 8 de Megan.
Una docena de mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. Puse el teléfono en silencio y lo coloqué boca abajo sobre la mesa. Se acabó ser la que siempre contesta cuando llaman, dije. Claire levantó su taza de café. Por los nuevos comienzos. Choqué mi taza con la suya. Por los nuevos comienzos. 3 días después de la boda, las repercusiones aún se estaban extendiendo. Me enteré de la mayor parte de segunda mano por Claire, por viejos amigos de la universidad, por la prima que siempre había estado secretamente de mi lado. La imagen cuidadosamente construida de la familia Barrett se estaba desmoronando más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Brandon se había mudado del apartamento de Megan la noche de la boda. Se había ido directamente a casa de sus padres y no había salido desde entonces. Se decía que los abogados de los Whitmore ya estaban redactando los papeles de anulación. Matrimonio basado en tergiversación, me envió un mensaje mi prima. Ese es el término legal que están usando. La empresa de relaciones públicas de Megan la había puesto en licencia indefinida. Preocupaciones de imagen. Aparentemente, una profesional de relaciones públicas que había mentido sobre dinero durante 4 años no era exactamente una buena imagen para una firma que se especializaba en la gestión de la reputación. La comunidad de la iglesia estaba alborotada. La señora Smith, la que había presenciado el brindis de mi padre, aparentemente se lo había contado a la mitad de la congregación antes de que terminara el fin de semana. Mis padres no habían aparecido por el servicio dominical. Mi teléfono seguía iluminándose con mensajes, algunos de personas que apenas conocía. Siempre supe que algo no cuadraba. Tu mamá solía presumir de Megan todo el tiempo. Nunca te mencionó. Vi un vídeo de la boda en Facebook. Eres icónica. Un mensaje de texto de mi abuela llegó tarde esa noche. Estoy orgullosa de ti, April. Siempre sospeché que Megan escondía algo. Tu abuelo también habría estado orgulloso. Me senté en mi apartamento, todavía mío, todavía en pie, y observé las luces de la ciudad parpadear afuera de mi ventana. No me sentí triunfante. No me sentí vengativa. Solo me sentí en calma. Por primera vez en mucho tiempo, la calma se sentía como paz. 2 semanas después, mi padre llamó. Casi no contesto, pero algo, curiosidad tal vez, o los últimos vestigios de la hija que solía ser, me hizo cogerlo. April. Su voz sonaba diferente, más vieja, más pequeña. Recibimos una carta del banco. No dije nada. Nos dan 90 días. Después de eso. Dejó la frase en el aire. ¿Le has preguntado a Megan? Mantuve mi voz neutral. Te ha estado diciendo que ella lo paga durante años. Quizás pueda ayudar ahora. Un largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz se quebró. ¿Ella? Ella no puede. Nunca pudo. Lo sabemos ahora. Lo sé, papá. Siempre lo he sabido. Otra pausa, más pesada esta vez. ¿Por qué no nos dijiste que eras tú? La pregunta quedó en el aire. Me había preguntado lo mismo esos primeros meses. ¿Por qué no había exigido el mérito? ¿Por qué les había dejado creer que su niña de oro los estaba salvando? ¿Habría importado? Pregunté finalmente. ¿Me habrían tratado de manera diferente? ¿O Megan seguiría siendo su favorita? No tuvo respuesta. Ambos sabíamos la verdad. Ya no voy a pagar más, papá. No puedo salvarlos de esto. April, por favor. Necesitan resolver esto como familia. Respiré hondo. Pero yo ya no soy parte de esa familia. No de la manera en que lo era antes. Colgué antes de que pudiera responder. El registro de llamadas mostraba 17 llamadas perdidas de mi madre, 4 más de Megan. No devolví ninguna. Durante 32 años, había sido la que contestaba, la que aparecía, la que arreglaba las cosas. Ahora era el turno de otra persona. 2 meses después, la casa se vendió. Mi prima me envió el anuncio cuando salió, $285.000, con un precio para venderse rápido. Se vendió en 11 días, apenas lo suficiente para cubrir la hipoteca pendiente y las comisiones del banco.
Mis padres se fueron casi sin nada. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, el mismo complejo donde Megan vivía ahora. Más tarde me enteré de que la anulación se había finalizado. Brandon Whitmore ya estaba saliendo con otra persona, una abogada del bufete de su padre. Según la red de chismes de la iglesia, por primera vez en su vida, Megan estaba contribuyendo de verdad. Se acabó fingir. Se acabó llevarse el mérito por el sacrificio de otra persona. Solo un salario mensual de $3,000 y facturas reales que pagar. No me puse en contacto. No me regodeé. Simplemente viví mi vida. Entonces, una tarde, llegó una carta. Sin remitente, pero reconocí la letra de mi madre. Casi la tiro, pero algo me hizo abrirla. Querida April. Lo siento por todo. Por no verte, por poner siempre a Megan primero, por creerle sin dudar cuando deberíamos haberlo sabido mejor. Merecías una madre que se diera cuenta. Merecías unos padres que te celebraran como celebrábamos a tu hermana. Te fallamos, y no tenemos ninguna excusa. No espero que nos perdones, pero quería que lo supieras. Ahora lo veo. Veo lo que hicimos. Veo lo que nos diste todos esos años y como nunca te dijimos gracias. Tu padre es demasiado orgulloso para escribir esto, pero yo no. Merecías algo mejor. Mamá. La leí 2 veces, luego la dejé en la encimera de mi cocina. Es un comienzo, me dije a mí misma. Pero las palabras son baratas. Las acciones llevan tiempo. 6 meses después de la boda, estaba sentada en mi apartamento viendo el atardecer a través de mi ventanal. El mismo apartamento, todavía mío, pero de alguna manera todo en él se sentía diferente ahora. Había vuelto a pintar el dormitorio de un tono de verde más oscuro, había comprado cortinas nuevas, había reemplazado el viejo sofá por algo que realmente había elegido yo misma, no algo con lo que simplemente me había conformado. El espacio se sentía más ligero de alguna manera, como si por fin pudiera respirar. Claire venía a cenar todos los jueves ahora. Cocinábamos algo ambicioso, bebíamos vino y hablábamos de todo excepto de mi familia. Te ves diferente, dijo una noche, estudiándome desde el otro lado de la mesa. ¿Más ligera? Dejé de cargar con gente que nunca cargaría conmigo. Ella levantó su copa. Yo levanté la mía. El trabajo también iba mejor. El ascenso que había estado persiguiendo durante 2 años finalmente llegó. Los $800 extra al mes, dinero que solía desaparecer en la hipoteca de mis padres, se quedaba en mi cuenta ahora. Había comenzado un fondo para viajes, había reservado un viaje a Portugal para la primavera. 32 años ahorrando todo para todos los demás. 32 años siendo el plan de respaldo, la red de seguridad, la persona confiable que nunca pedía nada. Ahora, por fin, estaba aprendiendo a gastar algo en mí misma. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no había bloqueado. Megan. Lo siento por todo. ¿Podemos hablar? Lo miré fijamente por un largo momento. Hace un año, incluso hace 6 meses, habría respondido de inmediato. Habría suavizado las cosas, habría hecho las paces. Pero ya no era esa persona. Dejé el teléfono, tomé otro sorbo de vino, observé los últimos rayos de sol desvanecerse en el cielo. Quizás algún día, pero no hoy. Quizás se pregunten si alguna vez los perdonaré. Honestamente, aún no lo sé. Lo que sí sé es que el perdón no es lo mismo que dejar que la gente te pisotee. No se trata de fingir que algo no sucedió. No se trata de volver a hacerte pequeña para que todos los demás se sientan cómodos. Ser la callada, la pacificadora, la que siempre da, eso no es una virtud si se hace a costa de tu autoestima. Lo aprendí de la manera difícil. Durante 32 años de ser dada por sentada. Solía pensar que mi silencio me convertía en la mejor persona. Resulta que solo me hacía invisible. Pasé 32 años siendo fácil. Fácil de ignorar, fácil de quitarle cosas, fácil de pasar por alto, fácil de mentirle. Se acabó ser fácil. Mi teléfono vibró de nuevo. El mensaje de Megan, todavía brillando en la pantalla. Lo siento por todo. ¿Podemos hablar? Lo levanté, leí el mensaje una vez más.
Luego escribí de vuelta, hechos, no palabras. Demuéstrame que has cambiado, y entonces hablaremos. Le di a enviar. Quizás lo haría. Quizás no. Quizás mis padres encontrarían el camino de regreso a mí algún día con algo más que cartas y disculpas. Quizás no. Pero ese ya no era realmente el punto. El punto era que finalmente había dejado de esperar a que me vieran. Había dejado de necesitar su aprobación para saber mi propio valor. La familia no se trata de la sangre. Se trata del respeto. Y el respeto va en ambas direcciones, o no va a ninguna parte. Miré alrededor de mi apartamento. Mi apartamento. Todavía mío. Siempre mío. Y sonreí. Por primera vez en mi vida, no necesitaba el permiso de nadie para ser suficiente. Ya lo era. Y esa es mi historia. Si alguna vez has sido el callado de quien alguien se llevó el mérito, el que dio y dio mientras otros robaban el protagonismo, te veo. Deja un comentario. ¿Cuál es tu límite ahora? ¿Qué línea no dejarás que nadie cruce? Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y echa un vistazo a otra historia en la descripción. Gracias por estar aquí conmigo.